¿Sabías que utilizar un lenguaje negativo llega a disminuir el coeficiente intelectual en 14 puntos? Y que, sin embargo, utilizar un lenguaje positivo estimula la creatividad, la concentración y la atención en el cerebro humano. En el vídeo te explico mucho más sobre esto y, sobre todo, te explico cómo puedes enseñar a hablar a tus hijos, porque no es suficiente con saber articular las palabras, sino que la importancia y la atención hay que prestarla a lo que dicen, porque de eso depende no solo su coeficiente intelectual y su inteligencia, sino cómo se va a sentir consigo mismo, qué tipo de vida va a tener, incluso cómo va a afectar a los principios universales. Es una enseñanza súper importante para que la puedas aplicar desde ya, hoy mismo, en el acompañamiento de tus hijos. Antes de empezar, déjame que te recuerde que si te gusta este tipo de contenido, te puedes suscribir a mi canal de YouTube, activar las campanitas para que te avise cada vez que subo un vídeo nuevo, que ya tengo muchos preparados. Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés espectacular, espero que estés ¡buah! Siempre estás diciendo esto de ¡buah! Y es que yo sé que se puede estar así, así que por eso es mi deseo, que no sirve, no basta, no es suficiente con estar bien, estar bastante bien, estar muy bien, no, podemos estar ¡buah! Y precisamente de eso voy a hablarte hoy. ¿De qué en concreto? Porque digo de eso, de cómo hablamos. Y ya no nosotros, sino cómo les podemos enseñar a hablar a nuestros hijos. Sí, sí, aunque sean ya muy mayores, aunque ya sepan hablar en el sentido de articular palabras, de hablar, de abrir la boca y hablar. Claro que saben hablar, pero cómo hablan, igual que cómo hablamos nosotros, en el sentido de qué palabras empleamos y utilizamos, son tan poderosas o al revés, tan limitantes, que es que merece dedicarle muchísima atención a ello. Y con pequeños cambios vamos a poder posibilitar que nuestros hijos tengan esa conciencia sobre cómo hablan, qué es lo que dicen, qué palabras utilizan. Y eso está más que demostrado el efecto que tiene. En concreto, hoy te voy a dar incluso referencias científicas, porque nuestra mente está acostumbrada a querer comprobarlo, ¿verdad? A que nos den datos incluso científicos, que ya se ha estudiado, que se ha experimentado, qué efectos tiene. Bueno, pues por supuesto también hoy te los voy a dar. No solamente te voy a hablar a nivel de ley de atracción, a nivel de emociones, sino también cómo está demostrado y comprobado el lenguaje, lo que implica en nuestros resultados. Lo primerísimo de todo, abre tu mente y enciende tu alma. Así vas a estar receptivo o receptiva para poder recoger todo lo que yo voy a compartir contigo hoy. Que es siempre, como mi propósito está basado en que los niños y los jóvenes descubran ya el crecimiento personal, y que por eso he creado la saga Tú creas tu vida, que es este entrenamiento precisamente para ellos, completo, donde aprenden gestión mental, emocional y espiritual. Bueno, pues por supuesto lo que yo sigo compartiendo contigo sigue siendo de lo mismo, porque es que es fundamental. Y hoy te digo, te voy a enseñar, voy a compartir contigo cómo puedes enseñarle a hablar a tus hijos. Y para eso voy a empezar diciendo un pequeño extracto de una entrevista que le hicieron tengo por aquí a Luis Castellanos, que ha hecho investigaciones desde la neurociencia para descubrir las bondades del lenguaje positivo, y dice que es una de las claves de la nueva educación. ¿Por qué te digo, por qué quiero compartir contigo esto? Porque, como te decía hace un momento, es súper importante para nosotros tener referencias para poder, pues eso, con la mente todavía así como abriéndose poco a poco, decir, ojo, que si un científico lo han estudiado, han podido demostrar, por supuesto va a ir avalando nuestras inicios de creencias, ¿no? que estamos ahí empezando. Entonces, lleva más de 20 años investigando junto al neurocientífico Manuel Martín Loeches los efectos que tienen las palabras que utilizamos en el cerebro. Así, dice, es una entrevista que le hacen a él, a Luis Castellanos, y dice que el empoderamiento lingüístico se trata de ser capaces de habitar nuestras palabras y nuestra manera de actuar. Que cuando pronunciemos una palabra, ésta salga del corazón, porque las palabras en sí mismas están vacías, no son un medio de comunicación, sino la conformación de nuestra historia. Entonces,
Dice, ¿cómo influye el lenguaje positivo en el cerebro? Y él contesta, en una investigación que publicamos en el año 2009, utilizamos palabras positivas, negativas y neutras para medir el tiempo de reacción de un grupo de deportistas de élite y estudiantes. Y lo que descubrimos es que al cerebro le encanta el lenguaje positivo porque reacciona más rápido que cuando escucha una palabra negativa. Y esto significa que mejora la atención, la concentración y la creatividad del ser humano. ¡Ojo! La forma en la que hablamos, las palabras que usamos. Como titular pone, el lenguaje negativo es más abundante porque nos ha hecho sobrevivir. Pero dice, le preguntan, por el contrario, ¿qué efecto tiene el lenguaje negativo en las personas? Y él contesta, cuando un lenguaje entra en barrena, entramos en una mentalidad de la escasez. Sin darnos cuenta empieza a escasear nuestro tiempo y se abarca un universo donde de repente desaparece otro universo, que es mucho más interesante. Hay ciertos estudios que deducen que cuando esto ocurre, es decir, cuando empleamos lenguaje negativo, el coeficiente intelectual se puede reducir 14 puntos. ¿Hasta qué nivel influye el lenguaje que empleamos? Insisto, dice que el coeficiente intelectual se puede reducir en 14 puntos al emplear el lenguaje negativo las personas. Fíjate lo importante que es que podamos aprender no solo aplicarlo en nuestras vidas, sino a nuestros hijos, cómo les podemos enseñar a hablar, con qué lenguaje, con qué palabras, con qué expresiones, y lo vamos a ver. Y te voy a dar ejemplos concretos de qué palabras eliminar y por qué palabras sustituirlas. Le preguntan, ¿en el mundo abunda más el lenguaje positivo o el negativo? Y dice, el lenguaje negativo porque nos ha hecho sobrevivir, como las emociones básicas. Vale. Y luego sigue diciendo, a ver, vale, dice, le preguntan, ¿el cambio empieza por las pequeñas acciones? Vale, porque antes dice, en darte cuenta de que cada palabra que utilizas para expresarte, y si no te gustan, ya puedes cambiarlas y elegir otras. No pronuncias cosas grandilocuentes, sino, bueno, ser conscientes de lo que decimos, ¿no? Dice, hay que medir las palabras. Cuenta las palabras positivas que dices a lo largo del día y los momentos alegres que vives. No solo lo que decimos, sino los momentos alegres que vivimos. Conoce tu lenguaje y para ello piensa en 3 palabras positivas y 3 palabras negativas que a menudo utilizas. Todo lo que empieza por no, expresiones como no es bueno, tenemos que, esto no es así, es que esto que me estás diciendo, tú tienes que... Tenemos muchas palabras negativas. Todo esto, algunas de las que nombro aquí, son algunas de las que os voy a compartir contigo y no solamente desde esta perspectiva, sino también incluso viéndolo desde los principios universales, lo que supone en nuestra vida, ¿no? Y cómo lo puedes aplicar para que tus hijos lo aprendan. Vale, a ver que bajo un poco más. Vale. Dice, nuestro lenguaje nos delata. Y él contesta, a través del lenguaje se puede ver el tipo de vida de la persona que hay detrás. Hay muchas palabras oscuras, le llama, que ocultan destinos que quieren alcanzar. Mucha intencionalidad que en un momento dado no sabes dónde te va a llevar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora ya sigo por aquí directamente aquí explicándote. ¿Qué es lo que pasa con esto de las intenciones? Claro. Precisamente de eso os voy a hablar también. Como hay palabras que tienen la connotación de lo que queremos conseguir, de la intención, y sin embargo nos están alejando realmente de eso que queremos conseguir. Entonces, aplícalo tanto para ti, como vamos a ir viendo cómo lo puedes aplicar con tus hijos, o con los niños y jóvenes que tengas en tu entorno. Pueden ser incluso alumnos, evidentemente. Bueno, vamos a ver 3 grandes palabras o expresiones que tenemos que eliminar y por cuáles podemos sustituir. Para que les enseñemos a ellos, por favor. Además vas a ver que a nosotros nos cuesta mucho sustituirlas, te lo digo por experiencia, nos cuesta mucho sustituirlas, pero ellos es que enseguida son mucho más flexibles, entonces enseguida entran en esa dinámica y pueden tomar conciencia muchísimo más rápido. Con mi hija de 8 años me pasa continuamente con este tipo de sustituir actitudes, hábitos y sobre todo en el lenguaje también. Lo vengo comprobando los últimos días en concreto. Bueno, la primera palabra que hay que desterrar es el no. ¿Y la cantidad de veces que las decimos? No.
Utilizar la palabra no, automáticamente, vamos a verlo desde un punto físico, automáticamente activa la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces nos empieza a generar ese miedo, ese nerviosismo, ese estado de intranquilidad, porque el no produce ese efecto automático. Si ya nos vamos además a la ley de la atracción o a los principios universales, a la ley de la cámara que yo hablo en la saga Tú creas tu vida, es como ellos lo aprenden, ¿qué es lo que ocurre con el no? Que cuando nos centramos en lo que no queremos, automáticamente el no desaparece y solamente estamos prestando atención a lo que queremos evitar. Te voy a poner ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, no quiero enfermedad, no quiero pobreza, no quiero escasez, no quiero relaciones tóxicas, no quiero... Vale, automáticamente en lo que estamos prestando atención es en la escasez, en la enfermedad, en las relaciones tóxicas. Eso es en lo que nos estamos centrando. Está tan repleto de ejemplos tan gráficos que la mejor manera es que veas cómo ellos lo aprenden, ¿no? Porque es que es así de sencillo. Si nuestra vida es una película que es la base, el hilo conductor de toda la saga y de lo que siempre te hablo, porque es que realmente es así. Lo vemos de una manera súper gráfica si nos imaginamos que nuestra vida es una película de cine, ¿de acuerdo? Y que lo que estamos viendo proyectado en la pantalla es nuestra vida, es nuestra realidad, son nuestros resultados y nuestras creencias es ese proyecto, es esa película que está dentro del proyector. Entonces, según lo que tengamos en el proyector, es lo que vemos en la pantalla. Es así de sencillo. Bueno, nos vamos a imaginar a un técnico de cámara grabando en un rodaje de una película, una escena como esta. Como esta. Tenemos aquí al cámara, tenemos aquí esta escena donde tenemos a una superheroína a punto de salvar a ese protagonista que está, bueno, pues atrapado en un balcón donde hay un incendio, ¿no? Y el cámara lo tenemos aquí y de repente, en lugar de estar enfocando allí, de repente llega un perro y empieza a hacer pis en el zapato del cámara en cuestión. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa cámara, en lugar de enfocar hacia la escena principal del rodaje, se gira hacia abajo porque se centra en que hay un perro que se le está haciendo pis en el zapato? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se va a ver en la pantalla? ¿Se va a ver a la superheroína? Por supuesto que no. En la pantalla se va a ver lo que está enfocando la cámara. Es este perro haciendo pis en los zapatos del cámara. Algo tan gráfico como esto es que es la ley de la cámara. Es decir, aquello en lo que te enfocas es lo que vas a ver reflejado en tu pantalla. Aquello hacia donde tú diriges la cámara es lo que se va a ver en la pantalla. Ese aspecto de tu vida al que le prestas atención, aunque tú lo que quieres es que desaparezca de tu vida, tú le estás prestando atención. Así que es lo que vas a ver en la pantalla de tu vida. Es lo que vas a ver en tu realidad, en tu día a día. Enseñarles esto a ellos es básico, es fundamental, porque van a aprender, os lo acabo de leer en esta entrevista, como el lenguaje negativo, porque el lenguaje es en lo que nos estamos enfocando, lo que decimos es en lo que nos estamos enfocando, incluso lo que no decimos, pero estamos aquí ron, esos diálogos internos. Mirad, uno de los capítulos de la saga, en concreto de aquí, del primer tomo, es el guión que se emplea igual que en las películas, ¿no? El guión de nuestra vida. Y dentro de los guiones, por supuesto, están los diálogos. Y es una parte fundamental. Y los diálogos, no solamente, insisto, lo que decimos, sino ese diálogo interno tan importante de lo que nos decimos a nosotros mismos. Pero no me voy a desviar del tema, que de eso se ha hablado en otros muchos vídeos y voy a seguir hablándolo, por supuesto. Por cierto, si te interesa este tipo de contenido, hablando que tengo muchos vídeos, la mejor forma de localizarlos es en mi canal de YouTube. Ahí los tienes organizados por listas de reproducción, por temas diferentes, y ahí tienes todos los vídeos de todos los directos que he hecho siempre en las redes sociales. Ya es la mejor forma. Así que te invito a que cuando acabe este vídeo, si no estás ahí en YouTube, vayas y le das a suscribirte, y además le puedes dar a la campanita y así cada vez
que subo un vídeo nuevo, que es continuamente, te avisa la propia red social, ¿no? de YouTube. Bueno, entonces, como te decía, la importancia de que aprendan cómo la forma en la que hablamos determina nuestros resultados. Si con este ejemplo nos estamos enfocando en el perro que se está haciendo pis, en la pantalla se ve eso. Bueno, si estamos diciendo lo que no queremos, lo que no tenemos que hacer, nos olvidamos del no y nos quedamos solamente con ese objeto. Otro ejemplo facilísimo de entender es con las adaptaciones del guión. Bueno, en este capítulo veis que pone tachones, es un capítulo del último tomo que es Tú diriges tu vida. Y lo vas a entender perfectamente y te puede servir para explicárselo a tus hijos, ¿no? Que lo puedan aplicar. Bueno, por supuesto, somos los guionistas de nuestra vida, ¿no? En ese guión que escribimos para determinar qué es lo que queremos conseguir, que al final son todo palabras también, tanto escritas como en nuestro día a día habladas, cuando empleamos el no, cuando una frase empieza por no, ¿sabéis lo que ocurre en el guión? ¿Sabéis lo que ocurre? Ocurre esto. Automáticamente se autotacha en ese guión que le llega al gran director, que le puedes llamar para el gran director de nuestras vidas, le puedes llamar Dios, le puedes llamar energía, le puedes llamar universo, le puedes llamar como quieras. Bueno, tú escribes tu guión con lo que quieres, ¿no? Es decir, tu guión es aquello que tú quieres conseguir en la vida, que querrías llegar a ser, hacer, tener, tanto tú como piensa ahora en tus hijos, que es como, por ejemplo, aquí lo pueden estar aprendiendo, ¿no? Cuando tú ahí, en lugar de decir lo que quieres, dices lo que no quieres, ¿qué es lo que ocurre? Que automáticamente el no se autotacha. En ese ejemplo, si decimos no quiero... vale, ese tachómetro automático, ¿vale? Dice, ay, ¿lo ves? Como estamos hablando del guión y he escrito la palabra no, automáticamente se ha emborronado formando un tachón, ¿vale? Esa es la palabra prohibida. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, por ejemplo, en sus ejemplos, ¿no? No quiero suspender, el no se tacha. No quiero tener pereza, el no se tacha. Dice, como director o directora, tienes que hacer que se vea en la pantalla lo que pone en el guión. Así que le dirás a tu yo protagonista qué hacer para seguir con suspensos y teniendo pereza. Es decir, en lo que te enfocas es lo que tú estás atrayendo. Ya no solo hablamos del cortisol, como os acabo de nombrar, que cuando decimos la palabra no, estamos enfocados en esa negatividad y eso automáticamente genera estrés, con todos los síntomas incluso físicos que suponen. Ya no solo eso, sino que a nivel de la ley de la atracción vemos cómo lo que estás haciendo es centrándote en la escasez, en lo que quieres evitar, en la escasez, en la pobreza, en la falta de salud, en lo que sea. Y estás en esa vibración. Así que, efectivamente, como dice Sonia, eso se expande. En lo que te concentras, se expande. Por cierto, y a lo que te resistes, persiste. Pero la ley de la cámara, tan maravillosa, que me encanta ese recurso porque lo entienden perfectamente y que aparece aquí en el primer tomo de Tú creas tu vida, es tan gráfico porque nos da pie a que aprendan cómo aquello en lo que nos estamos enfocando es lo que nos va a generar una serie de pensamientos, de emociones y que al final es lo que determina nuestras acciones y por supuesto nuestros resultados. Entonces, el no nos tendrían que saltar todas las alarmas, todas las luces cuando decimos no. Y ahora plantéate la cantidad de veces al día, sobre todo en nuestro acompañamiento a nuestros hijos, que empleamos la palabra no. Más que decirles lo que queremos que hagan o lo que les iría bien para ellos que hicieran, nos empeñamos en decirles lo que no deberían hacer y lo que no tienen que hacer. Continuamente. Estamos con el no todo el día en la boca. Te planteo el reto de tomar conciencia sobre la cantidad de veces que empleas el no con tus hijos, ya solo en ese ámbito. Por supuesto, en el día a día de tus tareas o de tus relaciones con el resto de personas también. Y contigo mismo y contigo misma, bueno, ¿para qué? También. Pero con nuestros hijos, no corras, no grites, no hagas esto, no comas tan deprisa, no dejes eso tirado, no, continuamente.
Vamos a buscar la otra versión, que al principio cuesta, pero que luego es muy sencilla, de cómo decir lo que sí esperamos de ellos que hagan. Lo que sí, no lo que no, sino lo que sí. Automáticamente empieza a cambiar porque esa hormona del cortisol, la amígdala deja de estar en modo pánico, ¿no? De cuando oye el no y ya se ponen prevengan de lo que puede venir detrás, ¿no? Y de lo que algo está haciendo mal. Es que además genera culpa, genera todo. Entonces, el cambiarlo, el eliminar el no, es una parte fundamental y que vas a ver muchísimo cambio. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir en lugar de decirles no grites? Baja el volumen de la voz, baja la voz. O podrías, por supuesto, ya incluso si no usamos imperativos, órdenes, muchísimo mejor, mucho más respetuoso y no tenemos que estar todo el día mandando ni organizando, ¿no? Es decir, no corras, ves más despacio. No dejes eso tirado, deja eso en su sitio. O sea, es que es muy fácil. Ahora, es que es, como siempre, ponerle conciencia, darte cuenta y así poder hacerlo. Esto es con el no. Pasamos a otra expresión que solemos emplear mucho, que también activa el cortisol, que es necesito. Y que nuestros hijos también la pueden emplear bastante. Y que tenemos que poner atención ahí, ¿vale? Y acompañarles para que lo vayan sustituyendo. El decir que algo lo necesitamos también te activa esos síntomas incluso físicos porque empiezas a pensar en que si lo necesitas es porque no lo tienes. Si no lo tienes y lo necesitas es porque en ti cabe la opción de no conseguirlo. Por eso dices que lo necesitas. Porque si realmente supieses que eso es para ti, dirías, bueno, pues estoy esperando, ¿no? Que llegue, va a llegar, estoy agradecida de lo que ya tengo de eso, pero no lo necesitas. Entonces, genera lo mismo otra vez, la presión, los nerviosismos, luego puede venir la ansiedad, todas esas formas de estar que nos generan incluso físicamente tanto malestar. Así, ¿de qué podemos sustituir la palabra necesito? Que, ojo, hablando ahora desde el punto de vista de la ley de la atracción, lo que hace es ponernos en el apego, en la necesidad de querer tener algo. Y entonces, además de alejarlo cada vez más porque estás en el punto opuesto, porque estás desde el apego, como que lo necesitas, al final lo estás alejando cada vez más. Cuanto más lo necesitas, más tarde lo tendrás, no menos lo vas a conseguir. Porque vamos a sustituir el necesito por el quiero. En lugar de necesito, quiero. Eso que tú piensas continuamente, necesito abundancia, necesito salud, necesito energía, necesito buenas relaciones, necesito lo que sea. Eso que tú dices que necesitas, eso que tus hijos dicen que necesitan, sustituirlo por lo que quieres. Quiero esto. Quiero conseguir esto. Quiero hacer esto. Quiero... Y prueba a decirlo. Prueba a decir necesito y acaba la frase como tú quieras, ¿no? Pero prueba a decirlo. Necesito más tiempo. Necesito más dinero. Necesito... Y ahora di, quiero tener más tiempo. Quiero tener más paz. Quiero tener más energía. Quiero tener... A que te hace sentir diferente. Es que te hace sentir diferente. Incluso cambias, por supuesto, el tono de voz, la expresión de la cara, porque es otra forma de comunicarnos, es otra forma de expresar, y entonces eso, lo acabo de leer de esta entrevista, hay que decirlas desde el corazón, las palabras. Porque es que como no nos damos cuenta, vamos por ahí hablando, y no somos conscientes de lo que supone nuestra forma de hablar, ¿vale? Sustituimos el necesito por el quiero. Y luego, como última expresión, vamos a sustituir el tengo que. Por ejemplo, estoy leyendo a Sonia que dice, quiero inspiración para mis libros. Seguramente muchas veces dices, tengo que tener más inspiración, tengo que tener más creatividad, tengo que tener más tiempo para dedicarle, tengo que tener más perseverancia, tengo que tener otra vez. ¿Qué nos genera esa expresión? El estar pensando, tengo que. Bueno, sobre todo,
lo primero que suele aparecer es la culpa, porque si dices tengo que, es porque crees que lo deberías de haber hecho y no lo has hecho, o que lo deberías de haber atraído y no lo has atraído, y que lo deberías de... Bueno, esto volvemos a esa rueda de sentirnos culpables, de sentirnos con esa presión, de sentirnos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Eso no nos empodera, eso no te pone en tu lugar. Eso, ahora piensa en tus hijos, les pasa lo mismo, les va haciendo pequeños, 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 sin sentirse realmente fuertes, sin sentirse con seguridad en ellos mismos, sino todo lo contrario. Y hablando de la ley de la atracción, otra vez de los principios universales, ¿en qué nos sitúa el tengo que? Pues exactamente igual que lo que venimos hablando antes. Te está alejando realmente porque no estás en la frecuencia correcta, no estás en la vibración correcta, sino desde el apego, desde esa necesidad, desde ese diálogo interno que te limita en lugar de empoderarte. ¿Por qué vamos a sustituir este tengo que? Porque tengo que tener más paz, imagínate, tengo que tener más alegría, tengo que tener más abundancia, es que tengo que tener, está muy vinculado al necesito, aunque tiene como sus matices diferentes, ¿vale? Lo vamos a sustituir por merezco. Merezco. Prueba a cambiar. Ahora, ese run que diariamente tienes, piensa en qué aspecto de tu vida y que estás continuamente diciendo, es que tengo que tener o tengo que, lo que sea, acábalo. Y ahora prueba a decir, merezco tener. Por ejemplo, seguimos con la inspiración, ¿no? Tengo que tener más inspiración para mis libros. Y ahora prueba a decir, merezco tener más inspiración para mis libros. Cambia a decir, tengo que estar más alegre. Y cambia, ahora prueba a decir, merezco estar más alegre. Pon en los comentarios a ver por qué frase lo puedes cambiar. Porque eso empieza a sentirte de una manera diferente. En tus hijos tienen la posibilidad de empezar a aplicarlo ya. Estamos viendo en nuestra vida cómo nos ha llevado hasta los puntos a los que nos ha llevado. Actuaciones, formas de pensar, creencias de este tipo, ¿no? Muchas cosas, todo lo que os voy compartiendo. Pues ahora imagínate que lo hubieses aprendido ya, desde pequeño, desde pequeña. ¿Qué habría supuesto en tu vida? Que lo hubieses aplicado ya desde entonces. Bueno, vamos a ayudarles a ellos, a enseñarles a hablar. Vamos a enseñarles a hablar. Porque según lo que dicen, tanto externa como internamente, ese diálogo interior fundamental y que se trabaja muchísimo en toda la saga, Tú creas tu vida, les va a limitar no solo sus resultados, sino aún más importante, y que de ahí viene todo, lo que creen de ellos mismos, cómo se sienten con ellos mismos, la relación que tienen con ellos mismos. Y de ahí parte todo. Y eso sí que es importante. Una de las cosas que más me pueden gustar de mi hija pequeña, por ejemplo, hace poco dijo, y es que me encantó escuchar decir eso, digo, wow, ojalá todos los niños y niñas tuvieran esa creencia, ese pensamiento, ¿no? Y es que le salió así de repente que dijo, me encanta mi personalidad, es que me encanta cómo soy. Y a mí me encantó escuchar eso. Me encantó. Y es una de tantas cosas que aquí, desde la primera página, comienzan a leer. Eres un ser extraordinario, eres un ser único, eres un ser irrepetible, eres súper importante. Ya solo eso, pero luego se va trabajando en la relación consigo mismo. Una actividad preciosa de hablarse delante del espejo, por ejemplo. Entonces, si todos realmente sintieran eso, eso es la base de todo. Porque es que a partir de ahí van a venir las creencias, ¿no? Pero lo principal es tener esa sana relación contigo mismo, contigo misma, que te encante como eres,
Porque es que de base ya implica no estar pendiente de los demás, en el sentido de no adaptarte, no adaptar tu personalidad a lo que crees que los demás esperan de ti, o para intentar encajar. No, es que cuando te encanta como eres, de momento ya sabes cómo eres, ya sabes que eres más, ¿no?, que un cuerpo. Ya sabes que tienes aquí a Patata, que tienes aquí a tu alma, que no solamente somos pensamientos, ¿vale? Desde el momento ya sabes que eres algo más que ese cuerpo, ya sabes quién eres, ya sabes tu forma de actuar, de tus peculiaridades, tu autenticidad, y encima te encantas, te encantas. ¿Qué más podemos pedir, no? Después eso me encantó escuchar eso y digo, wow, eso lo tienen que pensar, bueno, tenemos que decir todos, ¿no? Realmente. Y el decirlo, bueno, es que esto daría el lenguaje y como las cosas que decimos da para mucho. También vienen todas las afirmaciones, he hecho muchos vídeos también sobre eso y seguiré haciendo más. Y hoy voy a centrarnos solamente en estas tres expresiones que tanto nos limitan, ¿no? Pero es tan importante a la hora de ser consciente cómo nos está empoderando o nos está limitando. Entonces, claro, las afirmaciones o el emplear el lenguaje en positivo, forzándolos para, a nivel de afirmaciones o formaciones, por ejemplo, para generar esos estados de ánimo que nos van a facilitar esa buena relación con nosotros mismos, nos van a facilitar atraer lo que realmente queremos, pues es fundamental. Por ejemplo, hay una actividad de realidad aumentada buenísima que para ellos, dentro de la saga, que es el Museo de las Afirmaciones, que también en otras ocasiones os lo he enseñado. Pero más allá, el guión de las películas, porque en el mundo del cine el guión es la primera parte, ¿no?, lo que luego hay que llevar a la pantalla. Pues en cada tomo se va, como va en progreso, porque este entrenamiento comienza con el primer tomo y va progresivamente el segundo y el tercero. Tiene que ser en ese orden, no se puede variar, ¿de acuerdo? Bueno, pues el guión de la película de su vida va evolucionando, lo mismo que ellos van evolucionando conforme van pasando por el entrenamiento de cada uno de las actitudes, de todo lo que van aprendiendo y trabajando, ¿no?, y poniendo en práctica. Entonces, el guión va evolucionando. Así que el primer guión, por ejemplo, que se encuentran en Tú creas tu vida, es un guión general, es la primera toma de contacto de darte cuenta cómo puedes crear un guión de forma intencionada y consciente para conseguir ver en la pantalla lo que tú quieres. Entonces, por supuesto, el último guión será en el tercer tomo, en el colofón, que es Tú diriges tu vida, y ahí acabarán escribiendo ellos cómo quiere que sea su guión. Y ese guión lo cambiarán muchas veces, por supuesto, y a lo largo de su vida. Y yo sé que esta saga les va a acompañar el resto de su vida, porque es un manual y un entrenamiento completísimo. Bueno, pero aquí al principio el primer guión es el guión general. Es este guión general que descubren al final del primer tomo. Y en este guión general, que se trata de unas declaraciones, de unos decretos, no dejan de ser afirmaciones. Y es para que las repitan incluso más de una vez cada día. Y aquí la importancia que entren en esa dinámica de hábitos que te empoderan, hábitos que te generan ese bienestar y que posibilitan que tengan los resultados que quieren. Entonces aquí apuntan, pues de guión general, ¿vale? Pues su nombre, personaje principal, porque en el guión de toda la película aparecen los personajes y luego aparecen los diálogos, así que aquí tenemos los personajes, personaje principal de su película, esto ya viene que lo han trabajado antes, y los diálogos. Y en los diálogos aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos la acción, que son las declaraciones que dice: creo en mi vida, creo mi vida. Yo soy único, única y especial. Soy guionista de mi película. Solamente ya estas tres frases les está poniendo responsabilidad en su vida, está diciendo: creo en mi vida y voy a crear mi vida, estoy aprendiendo a crear mi vida. Por eso el título, Tú creas tu vida. De ahí este título, Tú creas tu vida. Escucho a Patata, que Patata es el alma, creo en mí y escribo mi mejor guión. El gran director me mima.
Es ser conscientes que ese universo, ese Dios, esa energía superior, ese yo divino, como sea, me mima. Está no para ponerme cosas difíciles, sino para ayudarme en lo que yo decida hacer. Y por último acaba diciendo, activo mi versión premium. Esto tiene sentido cuando lo están leyendo, claro. Activo mi versión premium y consigo una vida de película porque yo soy Amaprim. Y también Amaprim pues tiene su sentido dentro de la saga, tiene un significado muy especial y muy concreto. Claro que la vida de película, ¿de qué se trata? Tener una vida de película es tener una vida con mucho de todo. A ellos les explico así, con mucho de todo lo bueno. Cuando decimos, es que es una vida de cine, ¿no? Es una vida de película. Con abundancia. ¿Abundancia de qué? Pues abundancia de salud, abundancia de dinero, abundancia de relaciones amorosas, exitosas, abundancia de todo lo bueno. Si es que eso es tener una vida de película y una vida de cine, ¿no? Bueno, pues lo que hoy he compartido contigo, que es estas 3 expresiones, y digo que hay muchas más y que seguiremos viendo, pero de momento estas 3 expresiones que tenemos que enseñarles a hablar a nuestros hijos para que las eliminen de su vocabulario y para que las sustituyan por estas otras. Porque eso va a generar cambios inmediatos. Yo mi consejo es que empecéis a tomar conciencia, explicárselo a ellos. Por ejemplo, en cuanto al no, y también os corregirán a vosotros, claro. Si de eso se trata, de trabajar juntos, ¿no? Para lo mismo, para ese mismo proyecto en común, tanto la vida de cada uno individual, pero que al final es un proyecto en común de poder ayudarnos unos a otros. Y ya te digo que a ti te va a costar mucho más y a ellos les resulta más fácil, así que te van a ayudar. Incluso podéis practicar con juegos de estar un rato haciéndoos preguntas el uno al otro, o entre vosotros, todos los que seáis, pero que no se pueda decir la palabra no. Entonces, claro, es ir haciendo las preguntas cada vez más complicadas, que parece que solo se puede contestar que no, pues hay que buscar la manera de transformar esa forma de hablar, ¿no? Y al final eso son nuevas conexiones neuronales, es entrenamiento. Si es que todo esto se puede entrenar. Que las personas que vemos que han conseguido grandes logros, grandes cosas, no solo para ellos, sino en la historia, que no es innato, que es que se han trabajado muchísimo a nivel interno. Entonces, cuanto antes empiecen, antes lo conseguirán, pero sobre todo, insisto, ¿de qué manera saludable con ellos mismos? Encantándose a ellos mismos, ¿no? Y eso, olvídate que eso no es ser hedonista, eso no es ser egoísta. Nos han metido ese tipo de ideas y qué daño nos han hecho, ¿no? Qué daño nos han hecho. Que tenemos que llegar a adultos para darnos cuenta que no puedes dar lo que no tienes, que primero tienes que prestarte atención a ti y después ya estás preparado y preparada para abrirte al mundo y ahí sí que impactas, ahí sí que llegas, ahí sí que ayudas. Es que es muy fácil, lo digo siempre, es muy fácil. Por cierto, hablando de esto, es muy fácil. Prueba a decirte también, a cambiar, como dices, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Que digas. Es que además actualmente son todo palabras con tantas connotaciones negativas. Bueno, solamente la palabra positiva y negativa, ¿verdad? Que está, ojalá lo hubiésemos empleado en nuestra vida tanto como se emplea ahora, pero fuera de estas connotaciones de todo relacionado con lo que está sucediendo, ¿no? Sino que verdaderamente positividad y verdaderamente negatividad en cuanto a mentalidad y en cuanto a forma de estar en la vida. Ojalá hubiésemos hablado tanto. Bueno, pues vamos a aprovechar que se habla, pero vamos a olvidarnos de estos conceptos, de las otras acepciones y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Entonces, fíjate cómo cambia el decirte no puedo, es que no soy capaz, es imposible, esto es desastroso, qué desastre, qué horroroso, que vamos a emplear palabras bonitas que no estamos acostumbrados. Fabuloso, maravilloso, espectacular, increíble, sí que puedo, es fácil, por eso me acordaba de decirte esto es fácil. Repítete continuamente, sí que puedo, es que es fácil. Sonia, por ejemplo, con la inspiración que decías. Hola, Eugenia, con la inspiración que decías. Es fácil, repítete continuamente. Es fácil tener la inspiración, porque es que si no entramos en ese bucle, claro que sí, lo necesitamos, como estábamos viendo, ¿no? Necesito más inspiración, o quiero más inspiración, no, merezco tener toda la inspiración, estoy abierta para recibirla y estoy preparada para recibirla. ¿Cómo te sientes de una manera? ¿Cómo te sientes de otra?
Es que es así de fácil. Entonces, el estar constante diciendo, es posible, claro que puedo, por supuesto que puedo. Pero hay que sentirlo, ¿eh? Os lo he leído también en esta entrevista antes. Hay que sentirlo desde el corazón. No se trata de repetirlo pensando que solo por el hecho de articular, de mover los labios y articular esas palabras, va a tener ya el efecto deseado en nuestra vida. Por supuesto que no. Hay que sentirlo. Pero siéntelo, porque es verdad, vas a ir viendo los resultados y eso mismo te va a ir reafirmando en esa creencia, ¿no? Y cuando lo sientes, porque no sirve decir, sí, estoy muy feliz, sí, yo puedo, sí, hombre, claro que puedo, ¡bum! Sí puedo, sí, venga. No, hay que decirlo desde aquí, desde nuestra patata, y decir, sí que puedo, yo sí que puedo, sé que soy capaz. Que no lo haya conseguido hasta ahora no quiere decir que no lo pueda lograr. Sí, es posible, sí, es fácil, es posible. Puedo, soy capaz. Es posible. Y respiras, y lo sientes, pero lo dices desde aquí. Bueno, espero haberte ayudado, espero haberte pegado pellizco en el culo, para que prestes atención de lo que dices, de cómo hablas, pero sobre todo, por favor, de enseñarle a tus hijos a hablar así, teniendo en cuenta esto que tanto les va a influir en su vida. Por favor, te puedo pedir ese enorme favor que le des amor a este vídeo, que le des me gusta, que lo comentes, que lo compartas, para que pueda más gente aprender a aplicar esto en su vida y sobre todo en la vida de sus hijos. Te recuerdo que estoy continuamente aquí compartiendo este tipo de información contigo, que si te interesa te puedes suscribir a mi canal de YouTube y activar las campanitas para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y que si quieres que tus hijos aprendan todo esto de una manera amena, divertida y durante todas las etapas de su vida, porque es un manual para consultar, pero es súper importante que lo aprendan ya. Es un entrenamiento. Pues nos vemos en la saga Tú creas tu vida dentro de estas páginas, que la puedes conseguir en mi página web, que aquí abajo te dejo el enlace, que hago envíos a todo el mundo y que además lo envío con mi dedicatoria. Puedes elegir el nombre a quien quieres que vaya dedicado, incluso le puedes decir también cuál es su edad. Todo eso te aparece cuando finalizas el pedido y te aparece un formulario para que me cuentes todo eso. Y ya está en muchos países, en varios continentes, la saga Tú creas tu vida, creando familias, no solamente hijos e hijas, sino familias conscientes de su vida y conscientes de que tú creas tu vida. Nos vemos por aquí, te quiero muchísimo y gracias por estar ahí. Adiós.